¿cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Arreategui, gracias por estar conmigo. Hoy se intercambian los papeles. El entrevistador se convierte en entrevistado. ¿Por qué? Es que tengo aquí a un periodista y hoy escritor, cuyo nombre es Eduardo Almiñana, quien está promocionando su ópera prima Usumut, que está dando mucho que hablar. Bienvenido, Eduardo. Bien hallado, muchas gracias. Después de muchas lunas nos volvemos a encontrar. Efectivamente. En otro rol. Así es, como tú has dicho, en otro rol. En otro rol. Usumut, ya he dicho que es tu primera obra, y en él cuentas los efectos de un fenómeno que lo altera todo, lo que me llega a pensar que en los tiempos actuales lo que narras podría ocurrir en cualquier momento. E incluso, Eduardo, te confieso que he buscado información al respecto. Yo dije, a lo mejor esto le ha pasado a alguien en algún momento, de alguna forma. Mira, me has llevado a investigar, a buscar datos al respecto. Qué bueno. A ver, yo creo que a medida que descubrimos, ¿no?, cómo es el cosmos y cómo es el mundo real que nos rodea, nos damos cuenta que la realidad es más fantástica que la fantasía y más mágica que la magia. Entonces, en esta historia de historias, en esta novela o novel, que también se lee como un libro de relatos, bueno, pues sí, asistimos a una serie de fenómenos que cambian. Un fenómeno global de 97 segundos altera muchos aspectos de la realidad. Entonces, bueno, hay algunos que, como tú dices, alguien podría decir que le ha sucedido algo parecido, ¿no? Como, por ejemplo, la gente, no quiero desvelar nada, no quiero hacer spoilers, como se dice ahora, los que tienen que ver con la muerte, ¿no?, con el mal y el bien, ¿no? Sobre todo esos, y los que tienen relación con el tiempo, podrían tener cierto anclaje con la realidad, quién sabe. Y con la religión, ¿no? Desde luego. Como cuando la gente está en la meditación u orando, ¿no? Se pueden suscitar ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, de experiencias, ¿no? Como algunos dicen, extracorpóreas. Claro. Sí, de hecho, bueno, tanto la religión como lo espiritual o lo trascendental tienen un peso específico en este libro, tienen mucha presencia y, bueno, por una curiosidad que he tenido desde siempre hacia lo trascendental, creo yo, desde muchas ópticas diferentes. Y desde luego, sí, estas experiencias que mucha gente afirma haber tenido, desde luego aquí tiene su reflejo. Exacto. 97 segundos que fracturan la realidad y en lo que puede pasar cualquier cosa. El tiempo, Eduardo, ha sido una idea persistente en tus pensamientos. Imagino que también tiene mucho que ver con el origen de tu libro. Desde luego, pues sí, mira, me alegro que me hagas esta pregunta, como se suele decir. Sí. Esta pregunta porque, bueno, corría el año 2019 de prepandemia y yo había leído un libro maravilloso de un divulgador científico italiano que se llama Carlo Rovelli, que el libro se llama El orden del tiempo, y es un libro que a mí me marcó muchísimo porque es divulgación científica, pero es también poesía casi, ¿no? Es una explicación maravillosa de algo tan ajeno como es el tiempo y, bueno, eso quedó muy reflejado en mi forma de ser a continuación y también en este libro que se escribió posteriormente. Sí. ¿Consideras que en Usumut englobas tus grandes intereses intelectuales, científicos, porque ya has dicho que sí, espirituales, con la trascendencia? Desde luego. Además, como al niño de la prima, como comentabas, como es mi primer libro de narrativa, siempre se suele decir que en esta primera obra se vuelca todo, ¿no? Todo lo que tienes en ese momento dentro, ¿no?, lo dejas ahí. Así que efectivamente yo siento una gran pasión por la información científica, por la divulgación científica, y creo que hay todo un Edu Almiñana metido en este libro. Sí, lo has englobado todo. Le huyes a las etiquetas literarias, por lo que no concibes tu obra como una novela ni como un conjunto de relatos. Por tanto, ¿cómo definirías Usumut? Es una muy buena pregunta. Y no lo hago por eso mismo, sino porque realmente me cuesta definirlo, ¿no? Yo tiendo a decir que es una historia de historias. Es decir, tú lo puedes leer como una novela, tal y como entenderíamos una novela, porque está todo conectado, todo forma parte de la misma historia, pero a su vez podrías leerlo como relatos. Entonces, en este caso, pues una historia de historias me gusta. O sea, no hay un orden, puedo empezar por el final. Bueno, realmente, sí, no. O sea, sí, la lectura es por el final exactamente no, porque el epílogo sí que es la conclusión. Pero la parte de relatos anterior podrías alterar el orden y no pasaría nada. Imagino que viendo el índice, ¿no? Porque ¿tienen subtítulos o no? No. La experiencia de lectura juega no con la confusión, la confusión no, pero sí con un poco con la libertad, ¿no? Pero no quiero desvelar demasiado porque se entiende cuando vengas. Perfecto, no hay problema.
Sé que Usumut para 2019 ya estaba culminada, que la escribiste rápido porque tenías las ideas muy claras y que no tuvo una redacción esquematizada. A ver, ¿cómo era eso? Sí, efectivamente es como dices, yo tenía una idea, tenía unos paisajes en la mente, tenía el fenómeno global que afectaba, digamos, que al sentido de las cosas en mente, y tenía muchas ideas que quería escribir y me puse a escribirlas, pero no estuvo siempre en la misma disposición. De hecho, por ejemplo, lo que ahora es el epílogo que lo cierra todo, en origen estaba al principio, los relatos tienen un orden diferente, pero a medida que fue llegando el fin, digamos, de la escritura, todo se fue poniendo en su sitio y adoptó la forma que tiene ahora. En cuanto a la tarea de buscar editorial, Eduardo, entiendo que hubo propuestas que no maduraron y que cuando ya parecía que tenías una muy segura, tuviste que rechazarla porque no estabas dispuesto a cambiar un ápice de tu libro. Sí, la verdad es que... Muy claro en esto, determinante. Sí, ha tenido un camino tormentoso, fíjate qué positivo es ahora, ¿no? Qué bueno es ahora, no diría tanto como tormentoso. Pero sí es cierto que en primera instancia se interesó por él una editorial que me resultaba muy interesante. Esa editorial me comentó, ¿no?, pues que le interesaba, pero que debía cambiar una serie de cosas. A mí era una idea que no me seducía porque la forma que tenía el libro para mí era perfecta en mi cabeza, era lo que yo quería que fuese. Y como era la obra con la que yo salía de la palestra, quería estar muy seguro de ella. Y luego también tuvo otra complicación, porque de ahí pasé a una editorial que en teoría lo iba a publicar esa historia, pero que por una serie de cuestiones internas al final decidió no coger el proyecto y se quedó en el limbo. Y bueno, pude haberla publicado en otras editoriales, que las respeto mucho y me agradan, pero buscaba otra cosa, esperaba algo, y ese algo al final se convirtió en Osadía Ediciones, que han publicado el libro. ¿Cómo llegas a esta editorial? Pues es una historia, digamos que uno de los dos componentes de la editorial, que son Ubaldo e Isa, él es impresor, entonces yo había trabajado con él como impresor a nivel, por ejemplo, pues de otro tipo de publicaciones, fanzines o otro tipo de publicaciones. Entonces, bueno, él me dijo que había montado una editorial con Isa y me propuso publicar esta historia y acepté, y aquí estamos. ¿Qué es Usumut? ¿Cuál es su significado? ¿Es una invención tuya? ¿Es un juego de palabras? ¿Qué es? También me gusta mucho esta pregunta porque es evidente que tiene un interés porque es el título y es muy raro. Bueno, este libro está muy marcado, ¿no?, te diría por misticismos como la cábala y otra serie de cuestiones relacionadas con el significado de las letras, de los números, no desde una vertiente esotérica, es todo ficción literaria, pero me gusta jugar o permitir que la gente, cuando llega el capítulo donde aparece qué es Usumut, decida qué es o qué no es. Eduardo, ¿se podría decir que escribes desde siempre? Ganaste un concurso de poesía siendo muy jovencito, y tu amor por los libros te motivó a abrir una editorial. Así es. ¿Qué me puedes contar al respecto de esa andadura? Bueno, yo, como siempre digo, la verdad es que escribo desde siempre, como diría, ¿no? En mi familia hay mucha gente que escribe, mi madre es filóloga, mi padre es dibujante, pero es un grandísimo lector, y en mi familia siempre se ha leído mucho y también se ha escrito. Entonces, bueno, yo recuerdo el sexto de primaria con un profesor que se llamaba Javier Junquero, pues yo enseñándole una libreta donde escribía relatos, y luego más tarde seguí escribiendo, estudié periodismo, y en ese impasse monté una editorial con mi socio, que es mi primo, que es poeta, Salvador Reyes. Y bueno, fue una andadura muy bonita durante unos 5 años que estuvimos publicando, pero en ese impasse también, pues yo escribía. Actualmente trabajo en Valencia Plaza desde hace 9 años, entonces digamos que he intentado que toda mi vida profesional esté relacionada con la escritura, que al fin y al cabo desde diferentes aspectos, la periodística o la literaria en este caso, incluso la labor editorial, forman parte de un todo en el que yo siempre he querido estar. Justamente en este punto, si se daban las condiciones para que te dediques a la ciencia o a la literatura, ¿cómo es que te decantas por el periodismo? ¿No? Porque estás volcado totalmente, ¿no? Muy buena pregunta, sí. Es una muy buena pregunta. Yo, de hecho, a mí siempre me ha interesado mucho la ciencia y la divulgación científica. En eso también tiene mucho que ver mi padre, ¿no?, que me facilitó muchos libros de este tipo. Y, de hecho, yo, bueno, en bachiller estudié el bachiller científico y luego me metí en periodismo, que era un poco raro porque en mi clase todos iban para medicina, enfermería, ¿no?, biología, pero yo estudié periodismo y me especialicé en divulgación científica. Digamos que yo nunca quise esa separación, ¿no?, que te obliga a separarte entre las humanidades y la ciencia,
porque grandes referencias para mí de la divulgación científica son grandes humanistas, son gente que tiene un pie en cada lado. Y entonces yo siempre he querido seguir un poco ese camino. Me dijiste en los datos que me hiciste llegar que te interesa la sabiduría más que la inteligencia o ser ingenioso. Y además expresaste que se debería invertir tiempo en entender al otro. Definitivamente ni lo intentamos, ¿no, Eduardo? No, no lo intentamos, y de hecho a lo que me refiero es justo lo que dices. La inteligencia, desde luego, es una capacidad que quien tiene más, quien tiene menos. Hablo de la inteligencia y no de la cultura, ¿no? Que puede haber gente muy inteligente que no tenga acceso a la cultura, pero en cualquier caso a mí me interesa mucho la sabiduría, porque yo creo que la sabiduría implica bondad, y creo que al mundo le hace falta mucha bondad, y por eso digo que creo que nos falta un poco de sosiego. Vivimos en una cultura que, por culpa de las redes sociales, que son una herramienta maravillosa en otros muchos aspectos, han promovido mucho lo que le llamo la cultura del zasca, ¿no? Que es ese ingenio perverso, el sarcasmo, dejar mal al otro. Parece que los debates siempre tienen que acabar con alguien vencido y alguien ganador, y yo en ese sentido prefiero un poco más de sosiego, un poco más de sabiduría, y en ese sentido una mayor bondad. A estas alturas de la entrevista, Eduardo, estamos seguros que la gente que está viendo la entrevista pues quiere saber dónde adquirir Usumut. Pues mira, si lo mostramos también un poquito. Claro, pues mira, desde ya, ha estado en venta online, ha estado en presentaciones, ha estado en el festival Golem Fest, por ejemplo, de ciencia ficción, fantasía y terror, pero desde ya va a estar en diferentes librerías de Valencia y otro tipo de espacios que quieran tenerlo, y en las redes sociales, tanto de la editorial, o sea, de ediciones, como las mías, iremos especificando en qué puntos de venta está. Perfecto. Me ha dado muchísimo gusto conversar contigo, Eduardo. Muchas gracias. En otros roles, intercambiando los roles. Te deseo mucha suerte con Usumut y espero que les haya gustado el personaje, el escritor y su historia, y por supuesto el libro. Soy Elga Reategui. Muchas gracias por haber estado conmigo.